Bueno, seguimos una tarde con la clase y en cierta manera voy a explicar algo que ayer la periodista Aristegui me preguntaba, o hacia ayer, bueno, ¿qué es la ética? Y yo le dije, bueno, mire, un semestre no va a alcanzar para responderle, ¿no? Y entonces uno siempre está con un problema, porque qué bueno que se habla de la ética y la política, pero qué malo lo que la gente entiende por ética. Y por ahí entonces estuve hablando también de la cartilla y hice un poquito objetivo sobre ella, pero me pasé un poco cuando dijo que era además aburrida. Eso está feo. Y es muy subjetivo para otros que lo proponen, es muy importante y divertido, ¿no? Entonces, estuve ahí, no es fácil responder en público, hay que medir las palabras y después uno se arrepiente. Pero en fin, creo que no cometí demasiados errores porque era algo público, pero al mismo tiempo interno a un partido, entonces es difícil. Esta es la clase quinta, los principios normativos de la política. Está en mi página el programa y va a estar también todas las clases. Desde la próxima semana le vamos a pedir a los compañeros técnicos de que también suban a mi página y a la facultad las clases para irlas repasando. Esta clase, los principios normativos de la política, es justamente el tema que se habla tanto. La ética es necesaria en la política, los políticos no tienen ética, hemos tenido una fenomenal corrupción, no ha habido casi ninguna institución, aún la que deben procurar juzgar a la conciencia ética tampoco funciona, el Poder Judicial tiene problemas, el Ejército tiene problemas, la policía tiene problemas, el capitalismo aún que se decía no, el Estado no sabe administrar, hay que privatizar. Miren el caso de Odebrecht, que tenía una transnacional brasileña, todo una sección de la transnacional con edificios y secretarios y secretarias y computación y todo para extorsionar a los gobiernos, pues sí que era una sección oficial de no ética o de corrupción, y ahora corrupto a medio mundo latinoamericano porque es donde más ha estado presente. Entonces, la ética. Primero, bibliografía. 3 trabajos. Hoy, como hablo de ética, tengo que presentarles un otro trabajito. Se llama Las 14 tesis de ética. Hacia la esencia del pensamiento crítico.
Y cuando digo pensamiento crítico, ya lo digo en general, de todas las ciencias. Más en el mismo CONACYT, que es el consejo que tenemos para la investigación. Me han pedido una conferencia ética, ciencia y tecnología. Porque como no se enseña en ninguna facultad fuera de filosofía, pero de la carrera, la ética, ni en la primaria, ni en la secundaria, hay en la prepa algún curso de ética, y yo digo, van a ver en comparación a lo que yo hago, me parece que unos programas malos de ética y muy de una escuela ya superada, lo que se enseña en la prepa. Así que ni donde se enseña bien, y qué decir en la universidad. Sin embargo, tendría que haber en la universidad un departamento y un instituto de investigación de ética para formar a los profesores de ética en todas las carreras. La ética en la tecnología es posible, por supuesto, y en la medicina, pero no la bioética que estudia que no maten al que ya está en sus últimas, sino el sistema médico como sistema en manos de las transnacionales farmacéuticas para explotar la enfermedad. Puede decir que nuestros médicos van a ser instrumentos de un sistema capitalista que explota la enfermedad. Mira lo que le estoy diciendo. Yo presenté un programa en medicina, me lo rechazaron, porque no era bioética en el sentido casuístico, pero también hay una ética de la ingeniería y de la sociología para pasar a nosotros. La ética y la historia. Claro que hay. ¿Desde dónde yo hago la historia? ¿Desde las clases dominantes o desde los grupos dominados? No es lo mismo, es la historia del pueblo mexicano que de las élites y las grandes batallas y los gobernantes. ¿Y qué pasa con el pueblo mientras tanto? La historia la puedo hacer desde abajo. En fin. Ética. Entonces, la tesis 1 y 2 de este libro, que es de la página 15 a la 36, trata el tema de hoy. De las 20 tesis de política, son las tesis 9 y 10, de la página 69 al 84. Pero del tomo 2 de la política de la liberación son los parágrafos 24 a 27 de la página 347 a 516. Voy a decir que hoy me voy a pasar 150 páginas de este libro. No se puede. Entonces voy a hacer como aquel que se pone las botas de las 7 leguas y voy a ir saltando de 7 leguas en 7 en las tesis fundamentales. ¿Cómo entiendo yo la ética? Cómo la ética es subsumida y no aplicada a la política. ¿Por qué hay principios éticos y no hablo de valores? Yo siempre critico eso, a ver si puedo hoy dar la tesis fundamental que la he explicado muchas veces. Y en principio, los 3 grandes principios de la primera parte del programa, que es la primera constelación, la positividad política del sistema vigente, de un sistema vigente que funciona. Ahí va a haber 3 principios, pero esos 3 principios van a ser de nuevo pensados en la segunda constelación y de nuevo pensados en la tercera, y se van a devenir como 9
formulaciones éticas, no tan simple como el imperativo categórico, que era uno, claro, que hablaba del imperativo de la ética justamente en general. La ética, ya dije que no es lo mismo la poiesis que la praxis. La poiesis, de donde viene poética y producción, es la relación del ser humano y la naturaleza dentro de la que estamos. No simplemente como un objeto como la he presentado durante muchos años. La naturaleza no es solo un objeto, sino que la tengo en la espalda y me constituye como corporalidad. Al decir corporalidad, digo en mi ser humano. No estoy hablando cuerpo-alma, justamente el problema de la cartilla, que Alfonso Reyes habla de veres del alma y del cuerpo, y es un griego, y yo soy completamente contra el helenocentrismo, que es la madre del eurocentrismo y que es la fundamentación del colonialismo. Entonces, no me hablen de los griegos a mí, que los conozco muy bien, que hablo griego, que lo leo en mis primeros años. Pero ahora más bien veo a los griegos muy negativamente. Una sociedad esclavista, dualista, que habla de que el cuerpo es el origen del mal y el alma es una y cae en un cuerpo, y el tener un cuerpo es el pecado original. Eso no es un problema semita, ni cristiano, ni musulmán, es griego. Jamás la Biblia, semito cristiano, habla del pecado original. Adán y Eva, que es un mito, no es del pecado original, es del pecado humano hoy. El que habla del pecado original es Plotino, y el pecado original es el alma ingenerada, divina y eterna que ¡pum!, cayó en un cuerpo. Y esa fue nuestra desgracia. Y entonces tenemos un cuerpo. Hasta que curamos. Y Heráclito y todos piensan, el día en que morimos es el día realmente que nacemos a la inmortalidad del alma y pasamos a la convivencia con los dioses. Esa ética es una ética esclavista y sigue funcionando para los que repasan el esclavismo por el feudalismo y por el capitalismo. Entonces no puedo aceptarla. Cuando escucho eso se me paran los pelos de punta, y más de punta cuando cuido al peluquero. La ética viene de ethos, y el ethos, como ustedes ven, digo, yo estoy todavía matando a mi padre, que era, digo, por Freud, no mi padre es real, que era un gran tipo, pero esto de matar al padre. Entonces, el ethos que significa, al principio, el lugar donde vivían los puercos, y después la morada de los animales, y después la morada de los seres humanos, y por último los usos y costumbres donde vivimos cotidianamente. Y de ahí viene la palabra ethos, que significa, y de cuál viene la ética. Mors viene del latín, y es lo mismo, son costumbres, los costumbres de un pueblo. Entonces la ética tiene que ver con la praxis, no con la poiesis. Tiene que ver con las relaciones interhumanas comunitarias y no tanto como la técnica, relación del sujeto con la naturaleza, pero no entre los seres humanos. Entonces, ¿la ética qué es al fin? De nuevo, si dedicara todo el semestre, y podríamos hacerlo, iríamos mucho más lejos, pero voy a la síntesis. La ética
es la teoría general de todos los campos prácticos. Ella misma no es un campo. Un acto bueno, ¿qué significa? Pues en abstracto. Yo puedo hablar de una buena madre, pero ya es una relación familiar, o un buen obrero, y eso es una relación económica, o un buen presidente, y es una relación política, o un buen militar, es una relación estratégico-militar. Eso es un campo. Entonces, hay muchos campos. Y ya dije muy rápido que era un campo, reemplazando en la palabra campo lo que el marxismo tradicional llamaba una instancia. Hay tres instancias: la económica, la política y la ideología. Tres. Digo, no hay tres, hay una cantidad indefinida de campos. No hablo de distancia, hablo de campos, con precisión. Y entonces hay un campo económico, un campo político, un campo aún deportivo. Se puede jugar un partido, pegarle al otro, quebrar el pie jugando y haciéndolo sin intención o queriéndolo tirar. Y no es lo mismo entonces, en que lo hice sin intención, pero lo hice ya subsumiendo la ética, porque fue no jugando, sino liquidando a la otra persona en su capacidad de seguir en esa profesión, y lo puede invalidar para no jugar más, y el pobre pierde su recurso profesional, etc. Campos N. La ética no es ningún campo, ni como tal tiene campo, sino es subsumido en cada campo. Y cuando digo subsumido, significa algo así como que yo, cuando agarro un pedazo de pan, me lo como, lo digiero y negué el pan. Y ahora el pan es mi cuerpo. Me lo incorporé, lo digerí, lo subsumí. Es una palabra técnica que justamente Hegel usa mucho y que más lo usa en latín, Subsumption en alemán, y Aufhebung, dice Hegel de la misma manera, en vez de Hebung, Sumptio. Asunción es el que sube hacia arriba y subsunción es el que agarra lo que está afuera, lo mete dentro, pero cambia de naturaleza, porque el pan que forma parte de mi cuerpo ya no es más pan, lo he negado. Y en muchas traducciones de Hegel o de Marx se habla, la subsunción es negación, cuidado, es negación del pan como pan, pero es la subsunción del pan como mi cuerpo. Entonces no lo niego del todo, sino que lo que no era yo, ahora es un yo cuando lo dijeron. La subsunción es una transformación. De tal manera que la ética va a tener principios, y son principios éticos, ya lo vamos a ver. Pero subsumido en la economía, se transforman en principios económicos. Aquí puedes decir, no mates al prójimo, pero eso es abstracto. No mates al obrero al no pagarle el justo salario. Eso ya fue subsumido en la economía. Respeta el voto de alguien. Eso ya es un principio no general,
sino es no matarlo como elector y ella político. Es un principio político. El deporte igual es el campo político, varón-mujer. El machismo niega a la mujer y la domina. Y entonces la mujer tiene que afirmarse, y eso sería un principio ya del género, y así. Entonces, una cosa son los principios éticos y otra cosa son los principios políticos. Y se confunden, porque dicen, y yo lo tengo que usar porque es lo que se dice, es necesario ser ético en la política. Sí, entiendo lo que se dice, pero no es exacto. Exacto es cómo vamos a dominar el principio ético en la política. No le puedo llamar principio ético porque lo ético es abstracto y el campo ya es concreto. Pero lo que pasa es que un principio es también, voy a usar otra palabra, normativo. Normativo es prácticamente un sinónimo, pero no exactamente. Norma, y cumplir la norma es lo normativo. El principio ético es una norma, y el que cumple la norma es normativo. Pero yo voy a distinguir. Hay principios éticos abstractos para todos los campos y hay principios normativos propios de cada campo. Y no voy a hablar entonces más de principios éticos en la política, sino que voy a hablar de principios normativos de la política, que son todos los principios éticos subsumidos y transformados como política en la política. No matarás, entonces es abstracto, pero no mates al antagonista. Acontece en la política. En vez de convencerlo para que esté de acuerdo, le hago un atentado y lo mato. Efectivamente, pero no es lo mismo matar en general que matar al antagonismo político, porque matar al antagonismo político es negar la política. Porque la política se juega dentro de una comunidad donde va a haber oponentes inevitablemente, como dice Carl Schmitt. Mira, esta palabra Schmitt es alemán, se dice Schmitt, pero no es la misma que en inglés. Smith. Entonces, hay que pronunciarla de otra manera. Carl Schmitt, que es un autor alemán, dice: la esencia de la política es tener amigos y enemigos. Es una tensión entre... Pero el enemigo no es un enemigo total, como en la guerra, que en último caso podría matar. No, es un antagonista que, como es parte de la comunidad, es otro miembro y debo luchar contra él, pero dentro de una fraternidad que me impide matarlo. Entonces, no mates al antagonista no es lo mismo que no mates en general, porque, y en cambio, si digo como militar, no mates al enemigo, ahí estoy hablando de otra muerte, que es física real y que lo puede eliminar. Y a su vez, si lo digo en el género, le digo al varón, no mate los derechos de la mujer. Y ahí entonces tiene otro sentido.
Quiere decir entonces que yo no voy a hablar de principios éticos en la política, ni voy a hablar la relación ética y política. Hay unos libros que se llaman Ética Política. El problema teórico es que si yo hablo de ética y política, yo puedo pensar toda la política sin la ética y luego ver la relación, como decir la casa verde. Y entonces, pero si todas las casas fueran verdes, ya no puedo decir la casa verde, porque ser casa tiene que ser verde. Y entonces tendría que decir el verdadear de la casa es así o así. Yo no voy a hablar de la relación de la ética y la política, sino de los principios éticos y de los principios normativos en la política. No hay política como tal sin principios normativos. Puede decir que esto forma parte de la esencia de la política. No hay relación externa. No es la cabeza y el cuerpo. No, la cabeza no es una parte y mi cuerpo es otra, porque la cabeza es parte de mi cuerpo. Entonces lo que tengo que decir, a ver, ¿cuál es la función de la cabeza en mi cuerpo? Porque no hay cuerpo humano sin cabeza. No hay política sin subsunción de los principios éticos. Pero sí podría yo decir, no hay ética, hay ética sin política. Perdón. Hay política sin ética, porque la ética ha sido subsumida y no como independiente. Ahí habría muchas posibilidades y le podría citar a muchos autores. Es notable que el libro llamado Ética Nicómaco de Aristóteles empieza hablando de la política. Quiere decir que para Aristóteles el tema es la política y los principios de la política que llama éticos y yo llamo normativos. Me gustaría preguntas, pero se haría muy largo. De todas maneras, léanlo esto en el librito. Está dicho explícitamente y en el tercer tomo vuelvo sobre el tema. El principio es, y aquí sí le doy la razón a Kant, el imperativo de Kant es un imperativo. Obra de tal manera. Y al decir obra es un imperativo. Eso significa que es un juicio que obliga a la voluntad y la inteligencia a hacer algo, praxis, algo. Obligar, ¿qué significa? Obligar viene de obligar. Ligar a aquello que tengo enfrente. Lo ato. Estoy atado a hacer algo. ¿A qué se opone la obligación? La Verbindlichkeit, dicen los alemanes, y Kant. Lo propio de la ética o lo normativo. Que yo puedo o no puedo hacerlo. Las leyes naturales, los animales, que obran por instinto, aunque ya los más desarrollados primates empiezan a tener una cierta capacidad de responsabilidad, aunque no parezca, entre los que obran por instinto no pueden tener obligaciones. Hacen lo que hacen por las leyes de naturaleza. Un pajarito vuela porque vuela y cuando tiene hambre busca el alimento.